Llevaba ya más de 6 años viviendo sola en este piso modesto de Burgos, con sus paredes color crema, mis plantas junto a la ventana y una tetera que silbaba cada mañana a las 7 en punto, desde que falleció Gonzalo, mi marido. Aprendí a encontrar en la rutina una suerte de consuelo. Leía, caminaba, contaba los centavos con una precisión que no me avergonzaba. Había sido contadora toda mi vida y la austeridad me era tan natural como respirar. Aquella mañana de martes, mientras preparaba café, escuché el golpeteo sordo del buzón. No esperaba nada. Salí con las pantuflas puestas, recogí los sobres facturas, publicidad y uno que destacaba de inmediato, papel grueso, color marfil. Mi nombre escrito a mano con una caligrafía elegante y helada, Selmira Luelmo, sin diminutivos, sin un mamá, sin afecto. Lo abrí allí mismo, de pie, con el café aún humeando en la encimera. No había tarjeta, ni fotografía, ni palabras festivas, solo una hoja impresa con cifras perfectamente alineadas y, al final, una nota manuscrita en tinta azul, con letra de mi hijo Darío, imposible de confundir. Deberías sentirte afortunada de poder aportar algo, después de todo lo que nos hiciste pasar. Esto es lo mínimo. Volví a leer esa frase como si no pudiera ser real. La dejé sobre la mesa, al lado de mi taza. Me senté, pero no toqué el café. Lo observé enfriarse mientras mis pensamientos iban y venían, desordenados. Darío no me había llamado, no me había consultado. Solo había enviado una factura como quien le exige a un banco que cumpla su obligación. Las manos me temblaban, no por la cifra que era una locura, sino por la frialdad, por el descaro, por la forma en que me convertía en un simple trámite en medio de un evento en el que, evidentemente, no tenía cabida. Y sin embargo, lo más doloroso no era el papel, ni el tono, ni siquiera el monto. Era darme cuenta de que no me sorprendía, porque en el fondo yo ya lo venía sintiendo desde hacía tiempo. Doblé la hoja con la factura con una lentitud casi ritual. No la rompí, tampoco la arrojé al cubo de basura como habría hecho cualquier persona con un mínimo de amor propio. La dejé sobre el aparador, al lado de las llaves, como quien necesita ver el daño con claridad antes de actuar. No era la cifra, eran los años. 44 años tenía yo cuando di a luz a Darío. Gonzalo y yo no podíamos tener hijos. Y cuando finalmente llegó, lo cuidé como si el mundo entero girara en torno a su llanto, y lo crié casi sola. Gonzalo viajaba mucho por trabajo, y cuando enfermó, Darío apenas tenía 10 años. Me tocó ser madre, enfermera, contadora, chofer y paño de lágrimas. Recorté en mí para que él pudiera tener. Trabajé horas extra, rechacé ascensos, vendí las pulseras de mi abuela para pagarle la matrícula en Madrid. Y él, mi hijo, siempre fue noble, sensible, incluso dulce. Me regalaba dibujos en forma de cheques, vale por una cena contigo, vale por abrazos eternos. Me hacía llorar con esas tonterías, pero luego conoció a Melissa. No culpo a una mujer por cambiar a un hombre, culpo al hombre que se deja moldear como barro. Al principio, ella parecía encantadora, cultivada, distinguida, pero también tenía ese aire de quien entra en una habitación evaluando su valor, y poco a poco, Darío fue cambiando. Dejó de pasar los fines de semana en casa, empezó a corregirme delante de otros, me hablaba como si fuera una carga con patas, como si mis opiniones no tuvieran sitio en su nueva vida. Y luego vinieron los silencios, las llamadas que no devolvía, las cenas canceladas, las visitas formales en las que yo tenía que avisar con antelación, como si fuera una inspectora del ayuntamiento. No me pidió ayuda con la boda, no me ofreció estar, solo me mandó la factura. Ya no era su madre, era un gasto a cubrir, un deber que pesaba.
Y lo peor no era que me tratara así. Lo peor era haberme acostumbrado. Pero esa mañana, frente a ese papel, algo en mí se desajustó de golpe, como un engranaje que, después de años girando en silencio, finalmente se traba y deja de ceder aquella noche. Mientras el silencio de mi piso se hacía más denso que de costumbre, abrí el armario donde guardaba las botellas que nunca se abrían. Ahí seguía una, envuelta en papel marrón desde hacía años. Gonzalo la había comprado para brindar el día de su jubilación, pero esa celebración nunca llegó, y la botella se quedó ahí, muda, hasta ahora. La descorché con una torpeza casi ceremonial. Serví una copa y la observé como si fuera un espejo. El vino tenía un color profundo, denso, como si también él hubiera envejecido con resentimiento. Brindé sola, no por algo alegre, sino por el momento exacto en que decidí que no me iba a dejar pisar otra vez. Encendí el portátil. Es increíble cómo Internet puede mostrártelo todo si sabes dónde mirar. Tecleé el nombre de la empresa de organización de eventos que aparecía en la factura Eva Montel's Wedding Atelier. Web sofisticada, estética impoluta, promesas de bodas de ensueño para parejas con visión. Luego busqué la finca en la que celebrarían la boda, un caserón antiguo en Navarra, rodeado de viñedos, fotos de ensueño, claro, y cada proveedor con nombre, número y condiciones. Seguí hurgando, sin apuro, como si desenterrar fuera ahora mi único motor. Me metí en foros, crucé datos, hasta que di con algo que me hizo fruncir el ceño. En varios registros aparecía mi nombre, Selmira Luelmo, no como invitada, no como madre del novio, como aval. Me tomó unos segundos entenderlo. En al menos 3 contratos aparecía como responsable solidaria del pago a la floristería, el catering y el servicio de música. No bastaba con no haber sido invitada. Además, me habían usado como garantía financiera. Sentí un ardor seco en la garganta, no por el vino, sino por la mezcla de rabia y traición que se instaló de golpe. No bastaba con quitarme del lugar emocional. También me habían cargado el riesgo, silenciosamente, sin mi firma, sin mi permiso. Apagué la pantalla, pero no cerré los ojos. Algo dentro de mí había cambiado, porque a veces, cuando uno ha vivido en silencio demasiado tiempo, basta una mentira más para desatar el movimiento que llevaba años conteniéndose. Y yo estaba a punto de moverme. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir, me serví un café cargado y marqué el número que aparecía en la web de la organizadora de bodas. Me atendió una voz dulce, pausada, con un acento pulido de esas mujeres que parecen vivir en revistas. Me presenté con voz firme, casi amable. Buenos días. Llamo por la boda de Darío Luelmo y Melisa Ruano. Soy Selmira Luelmo, su madre. Hubo una pausa breve, casi imperceptible, y luego un entusiasmo profesional que me hizo apretar la mandíbula. Ah, señora Luelmo, un placer. Por supuesto, estamos encantados de trabajar con su familia. ¿En qué puedo ayudarla? Fingí interés. Le pregunté por algunos detalles del contrato, fingiendo que necesitaba verificar unas cifras. No fue difícil. Me limité a hacer las preguntas correctas y dejar que hablara. En menos de 5 minutos. Confirmó lo que yo temía. Mi nombre figuraba como aval y, según ella, yo misma había firmado los papeles hace 3 semanas. Perdone, dije, manteniendo el tono neutro. ¿Dice que hay una firma mía? Sí, claro, respondió ella. Dudando un segundo. Tenemos una copia escaneada en el expediente. El documento fue enviado por Darío y luego devuelto firmado. ¿Hay algún problema? Me senté despacio, como si mis piernas no fueran capaces de sostener lo que acababa de oír. No levanté la voz, no protesté, solo dije no. No se preocupe, quería confirmar nada más. Gracias por su tiempo. Colgué. Me quedé mirando el móvil durante un rato largo. No por sorpresa, por reconocimiento. Era como si
todo encajara, finalmente, en una línea de tiempo que yo me había negado a aceptar durante años. Darío había falsificado mi firma. No había error, no había malentendido. Había una decisión clara, intencionada. Me había puesto como garantía sin avisar, sin preguntar, sin considerar que yo tuviera algo que decir, como si yo fuera un banco, o peor, una sombra útil. Sentí el corazón acelerado, pero no por miedo. Era algo distinto, una energía nueva, desconocida. Empezaba a brotar. No era furia, era impulso, porque si él me había puesto en esa boda, entonces iba a tener que aguantarme allí, pero no como esperaba. Busqué su nombre sin pensarlo demasiado. Amaranta Oña. La había visto por última vez cuando Darío aún tenía esa mirada ingenua y los domingos se llenaban de risas y videojuegos en el salón. Ella fue su mejor amiga durante la adolescencia, hasta que Melissa apareció con sus tacones y sus ojos que desarmaban voluntades. Desde entonces, Amaranta desapareció del mapa, o tal vez la empujaron fuera. Me tomó apenas unos minutos encontrarla en redes. Su página profesional como fotógrafa mostraba imágenes bellísimas, bodas, retratos familiares, embarazos. Capturaba la emoción con una sensibilidad que reconocí al instante. La escribí sin rodeos. Le dije que era yo, Selmira, y que necesitaba un favor que no podía pedirle a nadie más. Ella respondió esa misma tarde, cortés, directa. Me ofreció vernos en un café de la Plaza del Rey. Llegó puntual, con una chaqueta de lana, el pelo recogido y su cámara colgando al cuello como una extensión de su cuerpo. Cuando me abrazó, sentí algo que no sabía que había extrañado. Le conté todo, desde la factura hasta la firma falsificada. No omití detalles, no me cuidé. Amaranta no interrumpió ni una sola vez. Solo me miraba con esa expresión suya que mezcla ternura y furia contenida. ¿Quieres que lo fotografíe?, dijo al final, sin vacilar. Desde fuera aclaré, no quiero estar presente, no quiero intervenir. Solo quiero ver con mis propios ojos cómo se desmorona algo que jamás debió levantarse sobre la mentira. Ella asintió con gravedad. Luego se apoyó en la mesa. Me miró a los ojos y dijo, lo haré, y lo haré bien. Salí de aquel café más ligera, por primera vez en mucho tiempo. Alguien se ponía a mi lado sin pedirme explicaciones ni condiciones. No estaba sola. Tenía a alguien que me veía como algo más que un estorbo o una cuenta a pagar. Tenía una aliada. Y más que eso, tenía ojos propios allí donde no pensaba volver a poner los míos. Ahora solo tenía que esperar el momento justo para quedarme completamente en silencio. Porque cuando uno ya no tiene voz, lo único que queda es dejar que hablen las consecuencias. La primera llamada llegó a los 2 días. Era Darío. Reconocí el número al instante, pero no contesté, no porque no supiera qué decir, sino porque ya no tenía interés en justificarme. Esa etapa había terminado. Luego llegó un mensaje de voz, mamá. Creo que hubo un malentendido. Melissa y yo, bueno, queremos hablar contigo con calma. Nos llamas cuando puedas. Su voz era suave, medida, cargada de esa cortesía falsa que uno usa cuando teme perder el control. No respondí. Esa misma tarde. Otro intento. Esta vez fue Melissa. No se molestó en fingir dulzura. Su mensaje era corto y tenso. Esto no puede seguir así. Estamos contando contigo. Y tu ausencia está complicándolo todo. Sonreí. Apenas me limité a guardar cada mensaje, cada intento. No por nostalgia, sino por precaución. Abrí mi viejo archivador, ese que había olvidado durante años, y empecé a organizar documentos, contratos de mi pensión, declaraciones bancarias, hasta copias de mis firmas reales, todo en orden, como si me preparara para una auditoría emocional que ya sabía que estaba por llegar. No había rabia en mí, ni siquiera tristeza, solo una lucidez nueva, una forma de dignidad
que no había sentido en décadas. Si pretendían que yo cumpliera un rol que nunca me ofrecieron, iban a tener que enfrentar el eco de sus propios actos al cuarto día. La voz de Darío ya sonaba diferente, más apretada, con un filo que antes no estaba. Esto se nos está yendo de las manos. Mamá, Melissa está al borde de un ataque. El banquete, los pagos, tenemos fechas límite. No puedes dejarnos colgados así. Pero sí podía, y lo estaba haciendo. No había obligación moral, ni contrato firmado, ni vínculo afectivo que me obligara a sostener la farsa que ellos habían decidido montar sobre mis espaldas. Guardé el teléfono en el cajón, cerré la persiana y me preparé un té con limón. No necesitaba más, porque cuando uno deja de hablar, el mundo empieza a escucharse con más nitidez. Y lo que venía ahora ya no dependía de mis palabras, sino de las grietas que ellos mismos habían empezado a abrir. Amaranta me escribió al mediodía. Me dijo que había pasado por la finca donde sería la boda. No se presentó como fotógrafa contratada, claro, sino como invitada interesada en los preparativos. Su mensaje era claro, algo no estaba yendo bien. La tensión era visible. Escribió: los floristas discutían en voz baja. El montaje del altar seguía incompleto y varios mozos fumaban con cara de pocos amigos junto al camión del catering. Amaranta, con esa habilidad suya para leer los ambientes, supo que algo crujía debajo del decorado elegante. Me llamó desde un rincón del jardín lateral. Su voz, normalmente dulce, sonaba con una energía contenida. ¿Recuerdas a Jacqueline Foley?, me dijo. Vivía 2 casas más allá. La que tenía un hijo que jugaba al fútbol con Darío. Claro que la recordaba. Su risa era inolvidable, siempre desbordante, incluso en los funerales. Amaranta me contó que ahora Jacqueline trabajaba para la empresa de catering contratada por Melissa, y que al verla, fue ella quien se acercó. Cuando le conté lo que estaba pasando, me dijo Amaranta. Su cara cambió de inmediato. Se quitó los guantes de cocina y dijo: dile a Selmira que si decide no pagar, yo misma le explico al personal por qué no hay cena. Guardé silencio un instante al escucharla, imaginándome la escena, y luego Amaranta añadió, bajando la voz. Me dijo también después de cómo esa tal Melissa trató a mi equipo. Yo le haría la tarta a Selmira gratis, y con mi mejor fondant. Sentí una risa tibia crecer dentro de mí, no por burla, por alivio, por saber que no estaba loca, que no era la única que había visto lo que se escondía tras los modales de porcelana de Melissa. Ya no era solo yo, había ojos, bocas y manos que también habían dejado de fingir. El barniz perfecto de su boda empezaba a cuartearse, y eso, por sí solo, ya era un acto de justicia. Colgué con Amaranta y me serví otra taza de té. La lluvia se anunciaba en el cielo, y yo sabía que la tormenta, por fin, estaba por llegar. El cielo amaneció gris, con una neblina espesa que parecía cubrir hasta los pensamientos. A las 6:30 ya caía una llovizna fina, constante, de esas que no mojan de golpe, pero calan sin pedir permiso. Me asomé a la ventana con la taza de té caliente entre las manos. En el alféizar, las gotas marcaban un ritmo silencioso que contrastaba con el zumbido incesante de mi teléfono. 17 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, notificaciones de números que no reconocía. No respondí. Desde mi rincón del mundo, observaba con la serenidad de quien ya no está en medio del huracán, sino en la ladera, viendo cómo se despliega. Amaranta me escribió a las 7 en punto. El lugar es un caos, camiones de proveedores saliendo. La florista se negó a montar el arco. El sonido aún no ha llegado. ¿Sigo aquí? Respondí con una sola palabra: sí. No necesitaba más. Me senté en el sillón con mi bata de algodón, la misma que me regaló Gonzalo antes de morir, y dejé que la paz me cubriera como una manta, por primera vez en años. No tenía que hacer nada, no tenía que dar explicaciones.
ni correr a apagar fuegos que otros encendían. Solo debía permanecer. A media mañana, los mensajes subieron de tono. Uno de los proveedores exigía pago inmediato o no entraba. Otro amenazaba con no servir la cena si no se resolvía lo acordado con la señora Luelmo. Me limité a guardar los audios. Mi nombre seguía apareciendo en la lista de salvación, pero ya no me pertenecía esa carga. Lo más curioso fue cómo la lluvia lo dijo todo. No hubo necesidad de escándalos, ni de portazos, ni de frases gritadas al viento. Fue la lluvia la que habló, la que humedeció la farsa, la que borró el maquillaje de la novia perfecta y corrió la tinta de los menús impresos con tanto esmero. Me acomodé mejor en el sillón, escuchando el golpeteo suave en los cristales, en la cocina. El reloj marcaba las 11:15, y yo sabía que no faltaba mucho para que alguien llamara. Esta vez, no por control, sino por desesperación. El timbre sonó con una urgencia que rompía el silencio de la casa. Me levanté despacio, dejando la taza vacía sobre la mesita. Ya sabía quiénes eran. Lo supe desde el primer zumbido. Me tomé mi tiempo, sin prisa. Mientras los golpes se sucedían uno tras otro, abrí la puerta. Allí estaban, mojados, descompuestos, los ojos de Melissa manchados de rímel y rabia, la camisa de Darío pegada al cuerpo, con el cuello deshecho. Parecían niños atrapados bajo la tormenta de una travesura que salió mal. ¿Cómo pudiste? Fue lo primero que soltó Melissa, con la voz quebrada, sin rastro de la mujer segura que solía dictar desde el teléfono lo que yo debía pagar. Darío la miró. Luego me miró a mí. No habló. Sus labios temblaban, no de frío, sino de algo más profundo, de miedo. El catering se fue. Las flores no llegaron. Nadie quiere trabajar con nosotros, continuó ella. Y tú no respondes. ¿Qué te pasa? No contesté de inmediato. Los dejé entrar con la mirada, pero no con el cuerpo. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzada de brazos. No pienso pagar por algo donde nunca fui invitada. Melissa parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo dices eso mismo?, repetí. Firme, sin levantar la voz. No fui invitada, ni al compromiso, ni a las decisiones, ni a esta boda. Solo se me mandaron facturas, y yo ya no firmo cheques por obligación, ni por miedo. Darío bajó la cabeza. Tal vez entendía, tal vez no, pero lo sentía. Lo que fuera que sintiera, ya no era mi carga. Mamá, por favor, no. Esta vez no. Y entonces cerré la puerta. No de golpe, no con rencor, solo con el peso justo de una decisión que ya no necesitaba explicaciones. Al otro lado, la lluvia seguía cayendo, adentro. El silencio ya no era castigo, era descanso. Me dirigí hacia el sobre que esperaba en la mesa, el que contenía el contrato que Amaranta me había ayudado a redactar, porque todavía faltaba una pieza, una que sellaría todo. El teléfono vibró sobre la mesa con una notificación. Era de Amaranta, boda oficialmente cancelada. Lo grabé todo. No hizo falta abrir el archivo. Imaginé perfectamente el caos, los manteles sin planchar, las sillas vacías, los novios empapados buscando culpables entre los escombros de su propia vanidad. Yo, en cambio, tenía mi sopa caliente entre las manos, zanahoria y jengibre, la misma receta que solía prepararme cuando quería recordar que todavía podía cuidarme sola. Esta vez sabía distinto, más libre. Respiré hondo. El silencio de la casa me abrazó sin reproches. Por primera vez no me sentía culpable por haber dicho no, por no haber corrido a arreglar lo que otros rompieron, por haberme elegido a mí. El segundo mensaje llegó cuando ya casi había terminado la sopa. Era de Melissa. No sé si te sientes orgullosa, pero lo lograste. Todo se vino abajo. Darío no fue capaz de decir nada. Nunca lo es. Tú ganaste. Selmira, felicidades.
No respondí, no por orgullo, sino porque entendí que no hacía falta. Su rabia tenía raíces en otra tierra, una donde yo ya no vivía. Leí el mensaje una vez más y luego lo dejé ir. Como quien suelta un globo al cielo, me levanté. Fui hasta el armario del recibidor y tomé el bolso que ya tenía preparado desde hacía días. Dentro, mis documentos, un par de libros y los papeles del nuevo piso en Valencia. Una ciudad luminosa, con mar, con aire limpio, con calles que no me recordaban a nadie. El tren saldría en 3 días. Recorrí la casa una vez más, sin nostalgia. Había sido hogar, pero también cárcel cuando me olvidé de mí. Ahora sería solo una construcción vacía, y eso estaba bien. Cerré las luces. Me senté en el sofá, afuera. La lluvia había cesado. Me arropé con la manta y miré el reloj. Era la hora exacta en que la ceremonia debía empezar. Yo, en cambio, estaba justo donde debía estar sola, en paz y lista para empezar de nuevo.